Gloria al Señor para siempre. Amén. Antes, hermanos, de dar inicio a este tema que hemos venido abordando ya por varias semanas, quiero que incline su rostro y vamos a orar en esos momentos, dando gracias a Dios por su bendita palabra. Que el Señor, hermanos, bendiga mi vida, que bendiga mis labios, para que este mensaje pueda ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. Padre Celestial, en estos momentos, Dios mío, estamos ante tu presencia y damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, Dios mío, por estas enseñanzas maravillosas que tú nos das, bendito Salvador, y que a través de ella podemos nosotros conocer las cosas, Dios mío, que acontecen en este mundo, bendito Dios, y las que han de sobrevenir más adelante, Dios de la gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, dale sabiduría, abre el entendimiento de cada uno de ellos, abre, Señor, mi entendimiento y pon palabras en mi boca para que ella pueda ser significativa, Señor, pueda ser de bendición, pueda ser poderosa en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar. A ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gracias a Dios. Estamos hablando, hermanos, de el arrebatamiento de la iglesia, o hemos venido hablando de estas cosas, y el tema que hoy vamos a abordar es los eventos de este periodo. Amén. ¿Lo pueden repetir? Los eventos de este periodo. Los judíos volverán a su tierra en incredulidad. Bueno, haciendo referencia a lo que ya hemos venido explicando desde tiempo atrás, y hemos explicado que el pueblo de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, el 14 de mayo de 1948, se constituyó como nación y surge el Estado de Israel. Hace aproximadamente 2 semanas estaba haciendo referencia que el próximo año, el 14 de mayo del 2018, se cumplen exactamente 70 años en que el pueblo de Israel se constituyó como nación. Y hay mucha información a través de los medios de comunicación, hermanos. Incluso yo creo que el pueblo de Israel va a hacer algo, ¿verdad? Porque es, hermanos, un acontecimiento en el que 70 años, dice la Escritura, no pasará esta generación sin que antes todas estas cosas que están ocurriendo sucedan antes, hermanos, de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Quiero hacer énfasis en algo que ha estado aconteciendo en estos últimos días. La semana pasada les explicaba que Corea del Norte está amenazando a Estados Unidos, ha estado amenazando a Corea del Sur, ha estado amenazando a otros países como Japón en hacer sus pruebas nucleares en algunas islas en donde Estados Unidos, hermanos, tiene sus bases militares. La palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos, antes del retorno de Cristo por su iglesia, habría guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, señales en el cielo y en la tierra. Y cuando dice señales en el cielo, habla, hermanos, de lo que va a acontecer el día de mañana, el 21 de agosto, en el que muchos científicos están comentando este acontecimiento astronómico, y la palabra de Dios dice que habría señales continuas en los cielos para, hermanos, darnos cuenta nosotros como iglesia y las que están aconteciendo aquí en la tierra, de que el Señor está a punto de retornar por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Muchos científicos, astrónomos están diciendo que estas cosas, ¿verdad?, son situaciones
que se están llevando a cabo de una manera más continua, más cercana. Antes, escuchar el eclipse, un eclipse solar, un eclipse lunar, hermanos, era muy esporádico. Ahora se dan más continuos. Y los acontecimientos aquí en la tierra, hermanos, nos están anunciando que hay que estar preparados para lo que viene. Y eso que viene, hermanos, es que pronto nos iremos a disfrutar de las mansiones celestiales, allá donde Él ha preparado, hermanos, un hogar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están, hermanos, deseosos de que Cristo venga por su iglesia allá? Como dice el libro de Apocalipsis, hermanos, en el último capítulo, los últimos versículos, dice: sí, Señor, ven pronto. Amén. La iglesia desea que Cristo venga. Y fíjense que se han estado llevando a cabo actos terroristas en toda Europa: Francia, Alemania, España, Inglaterra, todas de una manera masiva, y aún en el mismo Israel. Estaba leyendo ayer y antier, hermanos, que en Israel se han estado llevando ataques terroristas y que los palestinos se están infiltrando entre los judíos para detonarse y matar de una manera masiva en los centros comerciales, en las vías públicas. Y todo esto que está aconteciendo allá, hermanos, lo hemos estado mencionando constantemente. Pon tu vida, pon tus sentidos, pon tu corazón, pon tu espíritu, hermanos, a meditar que el Señor simplemente está esperando el momento ideal para llevarse a su pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Acontecimientos que para muchos pasan desapercibidos, pero no para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, antes que estas cosas acontezcan, ya la iglesia sabe que esto ha de suceder, porque la Biblia es, hermanos, el heraldo. Amén. Son las noticias más frescas que un cristiano puede leer a la luz de la palabra de Dios, y que sabe que lo que va a ocurrir el día de mañana o pasado mañana o dentro de una semana o dentro de un mes, ya la Biblia lo había declarado hace más de 2000 años. Bendito sea el Señor para siempre. Bendecimos el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aleluya. Ellos están, cuando hablo de ellos, estoy hablando de los judíos, están en los planes ya para reedificar el templo. Se ha estado, hermanos, mirando en diferentes partes del mundo lo que se conoce como la Organización Mundial, el ecumenismo y la depravación que está imperando en todo el mundo. Todas estas cosas, cuando tú las observas en los medios de comunicación, a través de los medios noticiosos, te puedes dar cuenta, hermano, y en ese momento inclinar tu rostro a Dios y decirle: Señor, bendito sea tu nombre, porque todo se está cumpliendo al pie de la letra. El famoso G20, en el que constantemente en diferentes países se reúnen los países que forman parte de esta organización. Y les digo una cosa, sin temor a equivocarme, y no porque quiera yo hacerme un profeta o un apóstol. Yo no soy ningún profeta ni ningún apóstol, pero simplemente el Espíritu Santo, hermano, nos dicta a que digamos esto a la iglesia dentro del G20, en el que incluso México es uno de los países que forma parte de esa organización. Cuando acuden a esos congresos, a esas reuniones,
dentro del G20 está el anticristo ya. Ahí está. No se ha dado a conocer porque la palabra de Dios dice que no se manifestaría antes, hermanos, de que venga la apostasía, y la estamos mirando a flor de piel. Y también no vendría, hermanos, sin que también, hermanos, la iglesia antes sea llevada. Amén. Amén. Ese hombre o ese personaje maligno no se ha manifestado porque la palabra de Dios dice que hay alguien que lo detiene, y ese alguien es la iglesia. ¿Qué es lo que impide que ese hombre de maldad se manifieste? Es que hay un pueblo en todo el globo terráqueo, en todo el planeta, que está orando, hermanos, para que el poder de Dios sea manifestado. Y antes que Cristo retorne por su pueblo, por su iglesia, dice que sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces, después de esto, vendría el fin de esta dispensación de la gracia. Yo no sé qué estamos esperando. Yo no sé en qué estamos pensando cuando cada domingo escuchamos estos mensajes, estas enseñanzas, y tú vienes cada domingo y sales así como entraste, sales y te vas a tu casa y parece que no ha pasado absolutamente nada. Simplemente entra por un oído y sale por el otro. Pero el día del Señor vendrá, dice, como un relámpago que se muestra desde el oriente y se oculta en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén, aleluya. Y sorprenderá a muchos, y a muchos los agarrará, los tomará desprevenidos o desapercibidos, dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra, hermanos, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son exactamente 3 años y medio. En el que 3 años y medio aparentemente habrá paz, pero después, cumpliéndose exactamente esos 3 años y medio, los otros 3 años y medio que continúan al tiempo que habla el profeta Daniel de las 7 semanas, hermanos, o los 7 años, hace referencia a que habrá una violación de esa firma de paz que el enemigo firmará con Israel y con muchos países del Medio Oriente. La cúpula de la roca, o la mezquita de Omar, que está asentada allí en donde hace 2000 años atrás estuvo el segundo templo construido por Herodes, que fue destruido en el año 70, hermanos, por el general Tito. Ha llegado el tiempo en el que aquí la palabra de Dios dice que se reedificará y será construido el templo, y los judíos tienen preparado ya todos los utensilios con los que llevaban a cabo los rituales de los sacrificios. Aún así tienen ya la vaca roja que van a sacrificar para iniciar los sacrificios que se llevaban en la antigüedad. Y todo esto, hermanos, nosotros lo estamos escuchando aquí y también lo escuchas en las noticias, pero tú estás en una situación de aletargamiento en el que simplemente dices: no pasa nada, todo está bien. ¿Qué estamos esperando? Que venga el ladrón y se filtre en tu casa y robe lo que a ti tanto te ha costado. Estoy haciendo una alegoría, Pon mucha atención a lo que digo, porque va a haber ocasiones en que te voy a hablar de manera figurativa y va a haber ocasiones en que te voy a hablar de manera, hermanos, literal.
En esta colonia, voy a ponerles el ejemplo, en esta colonia todo el mundo está a la expectativa. Se han colocado alarmas y cualquier situación sospechosa que se observa, inmediatamente los vecinos se empiezan a comunicar y dicen: veo a tal persona, veo un vehículo, veo a una persona sospechosa, hay que ir a investigar. ¿Qué hace aquí? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, si la gente se está preparando o está preparada para cualquier situación de emergencia, ¿cuánto más la iglesia de Dios? La iglesia no debe de estar en una situación de ignorancia, sino debe estar al día, hermanos, como aquellas personas que constantemente leen el periódico y están al día de los acontecimientos, porque constantemente se están enterando de las últimas noticias. Pero ¿cómo está la iglesia? Estoy hablando de una manera muy particular. Aquí nosotros, como un grupo de hermanos que constantemente estás escuchando estos mensajes, y que tú, como cristiano, como jefe de familia, como madre de familia, como joven, como señorita, no debes tomar a la deriva, no debes tomar como cosa secundaria, como algo muy insignificante. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera nosotros podemos demostrarle a Dios, hermanos, que estamos preparados para irnos con Él? Escuchen lo que dije. No dije que nos estemos preparando, no, hermanos. Ya aquí el tiempo no es para que tú digas: me estoy preparando, no. Y si en esa preparación el Señor viene y te quedas, ¿qué cosa fue lo que dije? Estar preparados. Y les pongo el ejemplo de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes apercibieron aceite en sus lámparas porque ellas sabían, hermanos, que el novio o el esposo tardaría y vendría al anochecer, a la medianoche o en la primera, segunda o tercera vigilia de la noche. Pero las 5 insensatas no percibieron aceite, sino que lo que llevaban en sus lámparas, con eso se conformaron y dijeron: nuestro Señor tarda en venir, durmamos, gocemos, disfrutemos de la vida. Y se durmieron. Dormirse aquí significa hacer lo que se te pegue la gana, salirte de los lineamientos de Dios y hacer tu voluntad. Y las que apercibieron aceite, esas se mantenían firmes en santidad, en integridad delante de Dios. Eso significa reservar aceite, hermanos, para que cuando el Señor venga, nuestras lámparas estuviesen encendidas con el Espíritu Santo, la flama del Espíritu Santo, y cuando el Señor, hermanos, venga por su pueblo, se escuche la trompeta, el Espíritu de Dios haga contacto con nuestro espíritu e inmediatamente, hermanos, seremos transformados. ¡Aleluya! Seremos, hermanos, transformados en un cuerpo glorificado. Yo estoy esperando ese cuerpo. Yo estoy esperando ese acontecimiento, hermanos. Y hoy en la mañana, desayunando antes de venirnos a este lugar, platicaba con mis hijos, mi esposa en presente, les dije: todas estas cosas que están ocurriendo es para que nosotros constantemente estemos buscando el rostro de Dios. Constantemente. No allá cada que te acuerdas, no allá que tienes necesidad, sino constantemente.
Y constantemente significa todos los días, a cualquier hora, por el día o por la noche, hermanos, porque no sabes tú cuándo ha de venir aquel que se llevará a su iglesia. Y el Señor aquí hace alusión y Él hace referencia cuando un ladrón entra a una casa y no avisa cuándo ha de minar la casa. Pero también hace referencia a que, hermanos, nosotros constantemente debemos estar alertas, durmiendo, pero con tus sentidos espirituales. Amén. Así como cuando tú duermes y dices, escuché un ruido, y parece que agudizas tu sentido del oído así, y dices, algo se mueve allá abajo, o algo está ahí en el patio, o algo se mueve en el pasillo de la casa, y vuelves a escuchar el ruido, ¿verdad? Y te levantas y empiezas a indagar, a investigar qué es lo que está pasando. Así nuestra vida espiritual, hermanos, debe estar en un sentido agudizado de tal manera que en cualquier momento que el Señor venga, sea de día o de noche, vayas manejando, estés en el trabajo, en la escuela o caminando en la calle, tú estés pensando, Señor, si tú vienes hoy, gloria a tu nombre, porque yo de aquí me voy contigo. Y no estar poniendo nuestros ojos en las cosas materiales, porque dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Él es fiel y dice que Él no se niega a sí mismo, hermanos. Él es fiel porque lo que Él dice se cumple. Y así como las profecías declararon miles de años atrás que vendría un Mesías a nacer en el mundo, y vino y nació, y dijeron estos profetas que moriría en la cruz, y murió en la cruz, y dijeron los profetas que resucitaría, y resucitó, y dijeron también que subiría al cielo, y subió, y así como dijeron también que vendría otra vez, y así como Jesús declaró que vendría otra vez, vendrá. Amén. Yo no tengo ni la más mínima duda e incredulidad en mi corazón, porque simplemente nos ha tocado ver todas estas cosas que están escritas aquí, tú las estás contemplando. Nada más te voy a poner simples ejemplos. Este aparato que está aquí, este aparato que está allí, estos aparatos electrónicos que están aquí, esto que yo estoy usando, hermanos, es el avance de la ciencia y de la tecnología de la cual habló el profeta Daniel, hermanos, 800 años atrás, casi 1000 años atrás, de que la ciencia, antes de Cristo, lo declaró diciendo, que en los últimos tiempos se aumentaría, o escuchen bien, se aumentaría la ciencia. Se multiplicaría incluso también la maldad. La maldad, hermanos, se ha multiplicado de tal manera que nosotros lo estamos viendo. Que estemos orando constantemente por nuestros hijos, porque a ellos les ha tocado vivir este tiempo de maldad multiplicada de la cual habla la palabra de Dios. ¿Cómo se mantendrán ellos en el camino? Esa es una tarea, hermanos, que Dios nos ha delegado como padres. Nuestros padres ya cumplieron con nosotros, y ahora nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad en la que los tenemos que instruir desde pequeños, para que cuando ellos sean grandes se mantengan en fe, se mantengan en la palabra y estén esperando también a su Redentor. ¿Cuántos niños, hermanos, en este tiempo rebeldes
reacios a la palabra, que no quieren saber nada de Dios porque nunca te diste a la tarea de instruirlos en el camino de la verdad. Tú eres responsable. ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Cómo los instruyes en la palabra? ¿Cómo les das ejemplo, hermano? ¿Cómo hablas? Quiero decirles una cosa, hermanos, y lo vuelvo a reiterar, y lo he dicho 1000 veces, y lo diré otras 1000 veces más, si es necesario. Ser cristiano no es venir y encerrarte entre 4 paredes, en donde cantas, oras, levantas tus manos, lloras y vives sensaciones sentimentales, pero allá afuera vives una vida depravada. Allá afuera hablas y salen palabras soeces de tu boca y tratas mal a las personas e insultas a los demás, y eres irreverente con tus jefes, eres irresponsable en tu trabajo, eres irresponsable en tu casa, eres irresponsable con tus hijos, no les enseñas el camino de la verdad. Créeme que solamente estás perdiendo tu tiempo. Pierdes el tiempo, hermano, hermana, joven, señorita que estás en este lugar. Necesitas vivir el Evangelio. Necesitas dar ejemplo, no aquí adentro, allá afuera, en donde constantemente la gente te está observando. Y si la gente sabe que tú te congregas en un lugar así, en donde ellos saben que se glorifica el nombre de Dios y se predica la palabra, hermano, ellos te están observando. Y cuando tú vayas y les prediques y les digas, te invito a mi iglesia, te invito a mi congregación para que escuches palabra de Dios, te van a decir, eres un hipócrita. Yo no creo en tu religión, porque así dice la gente allá afuera. Son hipócritas ustedes los evangélicos, porque yo conozco gente que dicen ser cristianos y bla bla bla, y mucho verbo, ¿verdad? Pero en sus hechos, en su vida cotidiana lo niegan. Y dice la palabra de Dios, y Jesucristo mismo dijo, ay de aquellos, dice, por los cuales mi nombre fue blasfemado. Más les vale a los tales no haber nacido. Esa palabra, hermanos, es fuerte, y Dios juzgará y te reprenderá duramente. Y quizá esa reprensión sea juicio eterno y condenación eterna. Por eso que el Señor, hermanos, nos ayude para que verdaderamente nosotros seamos cristianos verdaderos. Hace unos días subí un video, hermanos, y se lo mandé a mi hermano que está en Tabasco, y en donde dice ahí, estos son los verdaderos cristianos que dan su vida por Cristo, que no son cristianos domingueros en donde solamente venimos cada domingo a cantar, a orar, a escuchar palabra. No, cristianos que cuando se trata de dar la vida por Cristo son capaces de dar todo por Él. Cristo dio todo por nosotros. ¿Qué daremos nosotros por nuestro Cristo? ¿Cómo le manifestaremos al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios? Vean el ejemplo de los cristianos en la iglesia primitiva. Cómo eran encerrados en el Coliseo romano. Abrían las compuertas y salían las fieras. Y ellos simplemente doblaban sus rodillas, levantaban sus manos y adoraban a Dios y decían, Señor, ten misericordia de toda esta gente que se burla de nosotros, para que también ellos crean. ¿Saben qué cosa era lo que ocurría, hermanos? Que la gente que estaban en un estado de éxtasis demoníaco, el mismo espíritu venía sobre ellos, y cuando veían morir a todos esos cristianos, aún con sus niños en los brazos, los leones venían y se los arrancaban y los despedazaban enfrente de sus caras, y ellos adoraban a Dios y glorificaban el nombre del Señor. Mucha gente se levantaba y decían, yo quiero conocer a ese Dios de los cristianos, yo me entrego a Él, yo creo en Él, porque yo he visto una fe como nunca había visto en el mundo.
Y de esa manera los cristianos, aún muriendo, ganaban almas para Cristo, porque ellos manifestaban la gloria de Dios, ellos manifestaban el poder de Dios, ellos a través de su ejemplo no negaban la fe, no negaban a su Cristo, así como Cristo no se avergonzó de nosotros, así como Cristo no, hermanos, no se avergonzó de ir a la cruz en nuestro lugar, diciendo: yo iré en el lugar de ellos porque los amo. ¿Cuánto amas a Jesús, hermano? ¿Cuánto amas la causa de Cristo? Para ser capaz de dar tu vida por Él, para declarar allá afuera que tú eres cristiano y no te avergüenzas del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, primeramente para el judío y después para el gentil. Dice la palabra, hermanos, que el pueblo de Israel entrará en una alianza de 7 años con el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿No les dije ya que ese hombre ya vive? Que es una persona adulta ya y que se mueve en medio de la organización del G20. Y cada vez que hay, hermanos, juntas magistrales de esos países que forman el G20, ahí en medio de ellos se encuentra el anticristo, que no se ha manifestado porque la iglesia está orando, porque hay un poder, hermanos, sumamente indescriptible, en el cual las oraciones, dice, de los santos llegan a la presencia de Dios y lo detienen para que no se manifieste todavía. Pero una vez que la iglesia sea quitada de esta tierra, inmediatamente será visible. Se manifestará, dice, el hombre de pecado. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 28, versículos 14 y 15. Por tanto, dice la palabra de Dios, amén. Isaías 28, 14, 15 dice: por tanto, varones, burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte. Vean aquí como el profeta Isaías ya hablaba de estas cosas, de ese pacto que Israel hará con la muerte. E hicimos convenio con el infierno. Seol o Sheol significa infierno en hebreo. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Como dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que Israel hará un pacto con el infierno, o sea, cuando el hombre de pecado se manifieste. ¿Y qué es lo que escuchan ustedes en los medios noticiosos de los presidentes y de los altos magistrados de la ONU y de los países europeos? Hablan de algo que fue declarado aquí hace 2000 años atrás y que le fue revelado al apóstol Juan en Apocalipsis. Dice: y cuando digan paz y seguridad, y Jesucristo mismo también lo dijo, cuando digan paz y seguridad. ¿Y qué hablan los presidentes de todos los países del mundo? Dicen: queremos paz y seguridad. Es el eslogan de la ONU ahorita, cuando la Biblia ya lo declaraba 2000 años atrás, y que dice: cuando digan paz y seguridad. Y el nuevo orden mundial, esa era la palabra clave que yo quería recordar hace un momento y se me escapaba de la mente. Pero, hermanos, ¿de qué se habla ahorita en todo el mundo? Del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Un solo gobierno, una sola moneda, ¿sí? Una sola religión. Y una sola religión. Pero ¿qué hará Satanás? Quitará las religiones. Al principio le dará chance al catolicismo, al mormonismo, aún a los evangélicos que se queden y dirán: este es el nuevo orden en el que todos somos hermanos. Ese es el ecumenismo que ya se ha manifestado en este tiempo. El ecumenismo significa que todas las religiones son uno y adoran al mismo Dios. Mentira del diablo. Esa es la trampa de Satanás.
Y el nuevo orden mundial será que cuando Satanás tenga, hermanos, al toro por los cuernos, dirá entonces: ya no les voy a dar permiso que tengan religiones, solamente habrá una sola. Yo soy su Dios. Yo los creé, me adoran a mí o mueren. El Señor los reprenda. Amén. Gloria a Dios. Ese será, hermanos, el dictamen del anticristo. Él no tendrá misericordia de nadie, mucho menos de los cristianos que se queden, porque será, hermanos, terrible y espantoso. Cuando no ha habido una persecución en la historia de la humanidad, desde que el ser humano está sobre la faz de la tierra hasta ese tiempo, ni la habrá después de esa. El diablo se ensañará con aquellos que no lo quieran adorar. Y uno de los pueblos que más sufrirá, aparte de los cristianos que se queden, hermanos, será el pueblo de Israel. No acabamos de leer aquí que hará un pacto Israel con el infierno. Si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que orar constantemente, es por el pueblo de Israel. Israel, hermanos, ha sufrido las consecuencias desde tiempos ancestrales, y hasta el día de hoy es un pueblo aborrecido por todas las naciones. Pero hay un Dios que constantemente está fijando su mirada en ellos. Ahorita, aparentemente, hermanos, decimos, porque así lo dice la palabra de Dios, los ha dejado a un lado y Dios ha fijado su mirada sobre la iglesia. Y una vez que la iglesia sea quitada, entonces, hermanos, Dios fijará sus ojos en Israel. Veamos qué nos dice Juan capítulo 5, versículo 43. San Juan. Amén. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Aquí habla Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Y saben qué cosa es lo que va a hacer, hermanos, el anticristo? Y dice la palabra de Dios que él vendrá no en el nombre de alguien, sino en su propio nombre, y creerán en él y lo recibirán a él y lo adorarán a él. Qué terrible, pero esa es la verdad. Qué terrible, hermanos, pero eso es lo que acontecerá. ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos? ¿Cómo vivimos el Evangelio? ¿De qué manera nosotros podemos decir que estamos preparados para ese acontecimiento que no tarda? Daniel 9:27. Vean lo que dice el profeta: y por otra semana, o sea, cuando dice por otra semana, significa por otros 7 años, dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Por muchos quiénes? Con todos los países del mundo. Entre ellos no está excluido México, porque también el presidente de México y todos los que han sido anteriores al que tenemos ahora han dicho: hermanos, paz y seguridad queremos en el mundo, y necesitamos un nuevo orden mundial, necesitamos a un político, necesitamos a un líder mundial. Están esperando ese líder mundial.
Están esperando que se manifieste. Están esperando que emerja para entonces darse a conocer. Y dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando aquí? De ese templo que los judíos están por construir allá en donde hace 2000 años atrás existía un templo que fue el segundo construido por el rey Herodes. Dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué está diciendo esto el profeta, hermanos, si no hay templo ahorita? ¿En dónde? Pues es que la palabra de Dios dice que construirán otro templo, el tercer templo. Dice: después con la muchedumbre de las abominaciones. Cuando dice muchedumbre será, dice que vendrá como una ola, ¿sí? Como una estampida. Dice: de las abominaciones vendrá el desolador. En medio de esa turba, en medio de esa situación desesperante en la que, hermanos, como vemos en las grandes urbes, cuando hay un atentado terrorista, la gente corre de aquí para allá, espantados, despavoridos. Y mientras allí donde ocurre el acto terrorista, miles o cientos de personas mueren y la gente corre de aquí para allá. Dice: en la muchedumbre, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice: después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre las cosas que vendrán sobre este mundo y lo que el desolador hará, y después lo que vendrá sobre el mismo desolador. Qué maravillosa es la palabra, hermanos. Gloriosa la palabra de Dios, como aquí nos está dando antecedentes de lo que todavía no ocurre, pero que está a punto de ocurrir. El hombre de pecado controlará el imperio romano restaurado. ¿Cuál es ese imperio romano, hermanos? Ustedes saben perfectamente, para esto necesitamos conocer un poco de historia, remontarnos al pasado. Sabemos que los imperios más gloriosos que han existido en la historia de la humanidad y que la misma Biblia menciona han sido el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el último de los imperios de la cual habla el profeta Daniel, que sería como una bestia que sale del mar y que todo lo que pisa lo desmenuza. ¿Por qué hace alusión que sale del mar? Porque, hermanos, el último imperio y el más poderoso, que duró casi 1000 años, fue el imperio romano, y fue un imperio sumamente poderoso. ¿Por qué sale del mar? Porque, hermanos, la península de Italia, ¿verdad?, es la forma que tiene, ¿verdad? Allí surge el imperio y se encuentra en el mar Mediterráneo. ¿Y cuáles son los países que rodean el mar Mediterráneo? Francia, Alemania, España y todos los países árabes y los países del norte de África. Todos esos hermanos, todos esos países fueron conquistados por el imperio romano, y ese imperio aún prevalece hasta el día de hoy, no de manera política o militar, sino de manera religiosa. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿De qué manera, hermanos, cómo gobernaban los césares en la antigüedad? La capital gobernaban a todos los países que habían conquistado. Y hay un hombre ahorita que se pone una mitra y se viste de color púrpura, ¿verdad? Y se cree muy santo, pero tiene un poder religioso
el cual es el que dice que el presidente va a asumir la responsabilidad de tal nación y quién va a ser quitado. ¿Sí sabían eso? Ellos son los que gobiernan a las naciones. Ellos son los que gobiernan, hermanos, en este tiempo. ¿Saben ustedes que los papas son los más grandes y ¿cómo se llama? Que han pertenecido a la organización de los Illuminati y a la masonería grado 33, y que ellos son los que han ordenado la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial y están a punto de ordenar la tercera? Todas esas piezas de ajedrez que se mueven ahorita están siendo manipuladas por la organización Illuminati, que son los que manipulan al mundo y son los que envían las pandemias. De un día para otro aparece una pandemia en un país arrasando a miles de personas, porque ellos son los que determinan en qué país hay sobrepoblación, y ellos dicen mueran para que merme un poco la población de gente. ¿Sabían eso? Hermanos, todas estas cosas que yo les estoy contando no son cuentos, es la mera verdad. Necesitamos investigar más, necesitamos leer más para poder conocer, hermanos, cuáles son los planes del enemigo. ¿Y saben ustedes que los Illuminati son los que dieron origen a la Organización de las Naciones Unidas una vez terminada la Segunda Guerra Mundial? Y que los líderes que dieron origen a esta organización, como la ONU, son Illuminati, y que los Rockefeller fueron los que aportaron juntamente con otros archimillonarios para que se construyera o se compraran esos acres de terreno en donde se encuentra el edificio de la ONU, y que ellos son como la policía mundial que determinan en qué país hay paz y en qué país hay guerra. Necesitamos, hermanos, abrir nuestros ojos y conocer un poco más allá de lo que podemos contemplar con más allá de la punta de nuestra nariz, y poder visualizar, hermanos, que todas las cosas que estamos mirando ahorita solamente es también incluso por permisión de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que aún Dios al diablo le permite que haga todas esas cosas porque es su voluntad que esto acontezca para que se cumpla la palabra? ¿Sabían eso? Que aún el mismo Satanás es un títere en las manos de Dios, y que Dios permite todas esas cosas para que se cumpla la palabra de Dios. Aleluya. Ustedes saben perfectamente que Satanás fue un títere cuando Jesús iba a la cruz, porque Jesús estaba muriendo en la cruz, y el mismo infierno, hermanos, vitoreaba diciendo: lo hemos vencido, lo derrotamos, vencimos al Dios Todopoderoso. Y era la más grande derrota del infierno, porque cuando Jesús, hermanos, dio su vida, descendió a las partes más bajas del infierno, y allí, hermanos, llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Y Él caminó en esas cavernas en donde hay sufrimiento, en donde hay aflicción, en donde hay rechinar de dientes. Y, hermanos, fue hasta donde estaba el mismo Satanás y le dijo: entrégame las llaves del infierno y de la muerte, porque yo soy Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Dice la palabra de Dios, dice: he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, y estuve muerto, dice, y he resucitado, y dice, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Bendito sea el Dios y Padre Celestial, gloria a su nombre para siempre. No es digno de gloria y honra, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Apocalipsis, hermanos, 17, versículos 12 al 13.
Dice la palabra, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Siempre los cuernos representan autoridad o poder. Y habla aquí de 10 cuernos que dice representan 10 reyes. Y esos 10 reyes en este tiempo representan o hacen alusión a 10 naciones de poder militar y económico. No hay necesidad de que yo les haga mención de todos los países, pero entre ellos está Alemania, Inglaterra, Francia, ¿verdad? Italia y otros países que en la antigüedad conformaban todo lo que era el territorio que había conquistado el Imperio Romano, y que hoy la Biblia menciona que se conoce como la Comunidad Europea. Hace muchos años atrás, cuando yo era un adolescente, pongan atención, hermanos, por favor, que no se escape ni un ápice de lo que voy a decir ahorita. Un predicador en el año de 1985 estaba predicando en los Estados Unidos, en un estadio lleno de almas, más de 10,000 almas reunidas allí, y estaban las televisoras y las radiodifusoras transmitiendo en vivo, en tiempo real. Y este hermano predicaba diciendo: yo he ido a la ONU y he preguntado directamente qué es lo que ellos esperan. Y el líder de aquel entonces dijo: estamos esperando a un hombre, a un líder mundial que se levante y que traiga paz, no a una nación, sino a todo el mundo. Que traiga paz y que estabilice la economía, no de una nación, sino de todo el mundo. Y dice: y lo estamos esperando, y venga de Dios o del mismo infierno, lo recibiremos. Esas fueron las palabras textuales. Y en aquel entonces se escuchaban rumores de que se estaba constituyendo, se estaba, hermanos, consolidando la Unión Europea, y todavía no existía una moneda que se conoce como el euro. Y yo era un adolescente de aproximadamente unos 13, 14 años más o menos en aquel entonces. Yo escuché esa prédica. 10 años después se consolida la Unión Europea, y ahorita lo conforman más de 10 países, pero hay países que ya se empezaron a salir, para que ustedes vean que la palabra de Dios se ha de cumplir al pie de la letra. Y cuando se levante el anticristo, serán 10 naciones europeas que en la antigüedad conformaron el Imperio Romano y que ahora forman la Comunidad Europea, de la cual habla el profeta Daniel, que es la estatua que él miró, y que cuando esa estatua fue derribada, ¿verdad?, quedaron los pies. Fueron derribados todos esos imperios, los diferentes metales que constituían la estatua. La cabeza era el imperio babilónico, los hombros y los brazos era el imperio persa, el abdomen era el imperio griego, y las piernas, desde los muslos, hermanos, era el imperio romano. ¿Y por qué 2 piernas de hierro? Porque el imperio romano se dividió en 2, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. ¿Y por qué los pies, parte de hierro y parte de barro? Porque una vez que el Imperio Romano se desvaneciese en su poder político y militar, quedaría un remanente de ellos que ahora se conoce como la Unión Europea. Países fuertes por el hierro y países débiles en su economía militar y económica. Ahí tenemos a Grecia, cómo se ha estado casi queriendo derrumbar España por la economía
economía, porque no han podido sostener esa moneda por sus deudas económicas que tienen con otros países. Y solamente el único país que la ha estado sosteniendo es Alemania, porque es el que inyecta millones de euros para que esos países se sostengan. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios es maravillosa, es gloriosa? Y esa parte de la cual habla el profeta Daniel, que vio en la estatua, que es lo que queda ahorita de todos los imperios que existieron y que se están fortaleciendo los países poderosos como Alemania, como Inglaterra. Son los países de hierro en su poder militar y económico, que son los que están sosteniendo a los demás países y están esperando a ese líder. La misma Unión Europea tiene, hermanos, un eslogan también: el mundo entero, y su simbología dentro, hermanos, de ese mundo en el cual ellos tienen allá su edificio en Europa, en donde se encuentran las oficinas de la Unión Europea. Hay una simbología Illuminati allí, y ellos hacen rituales satánicos para poder fortalecerse. ¿Qué más podemos hablar, hermanos? Podemos seguir enriqueciendo, ilustrando esto que estamos hablando, para que ustedes se den cuenta que estos tiempos que estamos viviendo ahorita son tiempos de reflexión dentro de la iglesia, para que tú y yo analicemos y digamos: ¿estoy preparado? No lo estoy. He estado juzgando simplemente al cristiano. Cristo viene. ¿Cuándo vendrá? Muy pronto. No lo sabes, pero eso sí, vendrá a la hora que tú y yo menos lo esperemos. Quiero, hermanos, poner un video. Quiero que pongan mucha atención de cosas, acontecimientos en todo el mundo, cosas muy raras, muy extrañas que están aconteciendo en estos tiempos, de la cual la palabra de Dios dice que habrían señales allá en el espacio y aquí mismo en la tierra. Los levantamientos, las sediciones, el terrorismo a nivel mundial, la depravación a nivel mundial y lo que está aconteciendo en Israel. Pongan atención, hermanos, de lo que acontece en Israel. Cuando ustedes vean, dice la Biblia, florecer la higuera, es señal de que el Señor está próximo a retornar. El próximo año, dentro de, hermanos, aproximadamente unos 8 meses, estaremos contemplando cómo Israel celebrará los 70 años de que emerge como un estado, como un país, y se habrán cumplido 70 años. ¿Qué sucederá? No lo sabemos, pero simplemente creemos que Dios está, hermanos, tomando control de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo entero. Gloria a Dios.
Saludos amigos, bienvenidos a Noticias del Fin. Todo lo que necesitas saber sobre el fin de los tiempos. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre las señales en los cielos. Hemos estado escuchando en estos días cómo en diversas partes del mundo se han estado escuchando sonidos extraños, sonidos que las personas no saben de dónde vienen en realidad. Y esto ha causado preocupación en muchas personas en distintas partes del mundo. Lo cierto es que en los últimos años estas señales se han multiplicado de manera vertiginosa en todas partes del mundo. Miren acá cómo la Tierra se mueve. Muchas personas no han podido dar una explicación de qué es lo que está sucediendo en la Tierra. Esto sucedió en los cielos de Costa Rica en el 2015, esta señal, donde se ve en las nubes del cielo como una especie de un arco iris o unas nubes con unos colores bastante llamativos, y esto también pues ha provocado alarma a nivel mundial, y las personas se preguntan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? ¿Por qué la tierra se está cayendo? Miren acá este precipicio, como en Puerto Rico, pues la tierra está prácticamente tragándose los edificios, las inundaciones en diversas partes del mundo. Acá podemos ver en este video cómo lo que es el viento, lo que son los tornados que están arrasando con muchos lugares, están destruyendo en muchas partes del mundo, y es como si la tierra estuviese enfurecida con los seres humanos. La Biblia dice de que la misma tierra gime aguardando la venida del Hijo del Hombre. Amén. Aquí vemos como una lluvia también de lo que es granizo también azotan este lugar. Vemos cómo están cayendo innumerables, miles y miles de granizos allí en aquel lugar, golpeando los carros y a las personas en aquel lugar. Estas son señales. Esto sucedió en Argentina. Continuamos mirando también cómo estas nubes en Austria en noviembre del 2015, pues aparecieron esas nubes que ustedes están viendo, y son nubes bastante tenebrosas. Las personas se asustan y se preguntan qué es lo que está sucediendo. Pues son señales de parte del Señor para la humanidad. Aquí vemos los rayos, como si la tierra estuviese enfurecida, como lo hemos dicho, contra los seres humanos. Vemos acá otras señales en el cielo. Esta es otra de las cosas que están pasando en la tierra. Son innumerables socavones de la tierra que están sucediendo, y en distintas partes del mundo están apareciendo hoyos profundos de varios metros de profundidad, y han sepultado carros, han sepultado viviendas. Tenía mucho casa en cuestión de problemas con socavones. Profundos agujeros de la tierra que amenazan zonas pobladas. Pero han ocurrido en otras partes del mundo, como Alemania, Guatemala o China.
Sí, esto es lo que está sucediendo a nivel internacional. ¿Para qué? Para que las personas se den cuenta de que estamos viviendo el fin de los tiempos. Vemos acá también cómo están sucediendo grandes terremotos en distintos lugares, inundaciones, también cómo el agua está destruyendo las carreteras. Vemos también meteoritos en el cielo, ráfagas de fuego en distintas partes del mundo. Algunos se preguntan si son extraterrestres, esto que se está viendo en el cielo. Pues la Biblia lo dijo, que habrían señales en el cielo. También creemos de que hay personas de que pueden provocar ciertos fenómenos en el cielo. Hay un proyecto que le llaman el Blue Beam, y con este proyecto se pueden proyectar imágenes en el cielo. Pero hay otras que son realmente señales que están sucediendo en el cielo, donde están apareciendo, esto fue en la Florida, donde están apareciendo distintas señales en las nubes, en el sol, en la luna y en las estrellas, tal y como lo dijo el Señor. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21, versículo 25, y dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es tiempo de abrir los ojos y entender de que estamos viviendo tiempos finales. Hemos aprendido muchas cosas en esta clase de escuela dominical, ¿verdad que sí? Historias que nos han enseñado a cómo vivir, cómo pensar, cómo planear para el futuro. Pero una de las profecías muy bellas de la Biblia es esta que está por acontecer. Y me refiero a que Cristo viene en las nubes a levantarnos un día de estos. ¿Estás listo? Yo sí, por eso es que canto así. Viene por mí, Cristo Él viene, sí, viene por mí. Un día así Él volverá, Cristo Él viene por mí. Me esperan mis hermanos en el más allá, al cruzar el río donde no hay separación. Viene por mí, Cristo Él viene por mí. Viene por mí, Cristo Él viene, sí, viene por mí. Un día sí Él volverá, Cristo Él viene por mí. Me esperan mis hermanos en el más allá, al cruzar el río donde no hay separación. Viene por mí, Cristo Él viene por mí. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús. Viene por mí, Cristo Él viene, sí, viene por mí. Un día sí Él volverá, Cristo Él viene por mí. Me esperan mis amigos en el más allá, al cruzar el río donde no hay separación. Viene por mí, Cristo Él viene por mí. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, Alabaré
Estas son las cosas que el Señor nos enseña para que tú y yo estemos apercibidos, para que tú y yo, hermanos, estemos deseando las cosas de arriba y no lo que está aquí abajo. ¿Cuántos desean que Cristo venga ya por su iglesia? ¿Cuántos lo están esperando ya? ¿Amén? Veo muy pocas manos. Me imagino que no quieres que Cristo venga, ¿verdad? Quizá porque todavía no te sientes preparado para partir a las mansiones celestiales con Él, pero hoy es el tiempo, ¿verdad? Miren, quiero decirles algo muy importante. Cada día que tú abres tus ojos a un nuevo día, es una oportunidad que Dios te está concediendo. Es una oportunidad que tú no aprovechas, porque te afanas en todas las cosas de este mundo, menos en lo más importante, que es buscar a Dios. Buscar a Dios. Dice la palabra: ¿por qué te afanas, oh alma mía? ¿Y por qué te acongojas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tienes mucho que alabar. Amén. Inclina tu rostro y en esos momentos dile al Señor: Padre eterno, estoy aquí por tu misericordia. Estoy aquí porque tú me amas. Estoy aquí porque tú me das la oportunidad de vida, de salud, de bienestar. Estoy aquí porque tú me trajiste, tu Espíritu Santo me trajo para recibir este mensaje, para escuchar tu preciosa palabra, para no dejarme influenciar por la vanagloria de este mundo, porque tu palabra dice que el mundo y su concupiscencia se pasan, pero tu palabra permanece para siempre. Tú quieres, Dios eterno y santo, que nuestras vidas sean constantemente dirigidas a ti. Si hay en mí, Señor, cosas que a ti no te han agradado y que por ese motivo yo me he enfriado espiritualmente, y ciertamente ya hice una decisión en mi vida de entregarme a ti, de dar ese paso de obediencia, de bautizarme, pero mi vida espiritual está fría. Mi vida espiritual no está en comunión contigo. Quiero en este momento retomar esa comunión. Quiero nuevamente acercarme a ti. Quizá el día de mañana ya no haya otra oportunidad, porque tú, oh Dios, puedes venir hoy mismo. Puede ser al atardecer, o puede ser por la noche, o puede ser por la mañana. El día y la hora nadie lo sabe, pero una cosa sí sabemos: que tú vienes pronto por tu iglesia, y que debemos estar preparados ya. No estar preparándonos, sino estar preparados ya para ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso. Quita de mí, Señor, todo estorbo, todo lo que impide enfocar mi vida en agradarte a ti, en seguir tu camino, en, Dios mío, leer tu palabra, en hacer un esfuerzo por venir a la iglesia y recibir, Dios mío, de ese pan vivo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Tú no puedes obtener fe allá afuera, afanándote en tus problemas, en tus necesidades, en tus quehaceres cotidianos. Así no puedes obtener fe. La palabra de Dios, la fe se obtiene por medio de estar escuchando palabra de Dios, mensaje de Dios, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de paz, palabra de bendición, palabra de salvación para tu vida. Dios de la gloria. Gracias, Señor, en esta hora. Y deseo con todo mi corazón, oh Dios Todopoderoso, que este mensaje sea poderoso en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas, de cada uno de los aquí presentes, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.